Hoy continuamos la historia del pueblo de Dios en el libro de Josué. En el capítulo anterior, Dios motivó a Josué a ser valiente, a que no tuviese temor, a que fuese fiel. Y Josué se acercó al pueblo para instruirlo y para mostrarles que ya había llegado el momento de conquistar la tierra de Canaán. En el capítulo 2, vemos a Josué que envía a 2 espías hasta Jericó y lo hace, según lo que dice el versículo 1, secretamente desde Sitín, secretamente a espaldas del pueblo. ¿Consultó Josué a Dios para enviar estos espías? No tengo la menor duda. Tuvo que haber consultado a Dios. Y al enviar a estos 2 espías, no lo hizo porque desconfiara de la palabra del Señor, sino porque él estaba tomando todas las precauciones debidas para hacer todo lo que el Señor le había ordenado de manera adecuada. Es interesante notar que envía 2 espías cuando hace 40 años en el pasado, Moisés había enviado a 12 hombres para recorrer toda la tierra de Canaán, entre los cuales se encontraba Josué y Caleb, los únicos 2 que manifestaron fe en Dios en un momento importante de la historia de su pueblo. Así que Josué envía a estos 2 hombres secretamente y les dijo: «Id recorrer la tierra y Jericó». Ellos fueron y entraron en casa de una mujer prostituta, una mujer ramera llamada Rahab, y posaron allí. La pregunta es, ¿cómo entraron a Jericó? Seguramente estos hombres esperaron hasta la caída de la tarde para poder entrar inadvertidos en la ciudad cuando los trabajadores llegaban del campo. Pero, ¿cómo poder ocultar de dónde venían? Su misma vestimenta los delataba. No vivían de acuerdo a las costumbres de Jericó y por lo tanto, al llegar personas con una vestimenta diferente o sencillamente con una apariencia diferente que nunca antes habían visto, estas personas de alguna u otra manera llamaron la atención. Y es interesante notar que una de estas personas a la cual se atrajo la atención de estos hombres fue Rahab, una mujer que en su vida pasada había practicado la prostitución. Quizás en su juventud, por la desorientación, por las circunstancias o porque fue arrastrada a esa vida, Rahab era todavía llamada la ramera. Pero ella ya no practicaba la prostitución cuando tuvo este encuentro con estos 2 varones. Hubiese sido indigno para los siervos del Señor entrar a una casa de lenocidio, a una casa de prostitución. Era mal visto. Se puede pensar que quizás lo hicieron para tapar apariencias, pero en realidad Rahab ya no practicaba la prostitución. Esta es una manifestación de que ella había recibido la transformación del Espíritu Santo, porque es ella quien los invita a su casa, aunque el relato dice que entraron a casa de Rahab porque los diferenció, porque el Espíritu Santo ya había estado obrando desde algunos días, algunas semanas y quizás meses en esta mujer que en algún momento de su vida tuvo la mala experiencia de practicar una actividad ilícita inadecuada, que la estigmatizó hasta el día de hoy como Rahab la ramera. Como cristianos del tiempo del fin que hemos tenido comprensión de la palabra del Señor, a veces cometemos los mismos errores que se han cometido con esta mujer transformada. Alguien comete un error, comete una falta, comete un delito. Le entrega su vida a Cristo y empieza a caminar, empieza a experimentar una nueva vida. Pero los seres humanos somos poco olvidadizos para con los errores ajenos y siempre lo recordamos: el adúltero, el ladrón, el asesino, el mentiroso. Así actuamos con personas que han entregado su vida a Cristo y que ya no cometen estas faltas, o por lo menos no la hacen conscientemente. Rahab había dejado la prostitución,
pero la gente todavía la conocía como la ramera. Y ese mismo error lo cometemos nosotros cada vez que la mencionamos. Sería mejor decir Ra, la que fue transformada, la que fue liberada de la esclavitud del pecado. Ahora ella es el instrumento de Dios para proteger a sus dos siervos que vinieron a recorrer la tierra de Jericó. Dice el versículo 2 que alguien avisó al rey de Jericó: 2 israelitas han venido aquí anoche a espiar el país. Nunca falta un chismoso, nunca falta alguien que ha escuchado un comentario, nunca falta alguien que ha visto algo y va y lo comenta para perjuicio. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar todo el país. Me llama la atención que el rey no entra forzadamente a la casa de Rahab, porque era simplemente un comentario lo que se estaba difundiendo, un chisme. No había evidencias total de que realmente hubiese 2 hombres en Jericó, sino que se escuchó el comentario. Se escuchó el comentario, alguien vio o varias personas vieron, pero ¿dónde estaban los hombres? No los encontraban. Entonces se presume que entraron a la casa de Rahab y fueron y le preguntaron a Rahab y ella contestó. En el versículo 4 dice: la mujer había escondido a los 2 hombres y dijo: verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Claro, Rahab ha sido transformada por el Espíritu Santo, pero todavía tiene esquirlas de pecado. Y aquí miente para proteger a estos 2 varones de Dios. Lo que en la actualidad llamaríamos la ética situacional, mentir para hacer una buena causa. Rahab todavía tenía muchas cosas que aprender. Y ella dice: sí, estos hombres vinieron, pero yo no sé de dónde eran. Yo no sé de dónde eran, se fueron, y cuando iban a cerrar la puerta de la ciudad, al oscurecer, los hombres salieron, y no sé a dónde han ido. Sígalos aprisa y los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos manojos de lino que allí tenía. ¿Cuál era la nueva profesión de Rahab? Quien en algún momento de su vida había estado practicando la prostitución, pero el Señor la había transformado, Dios ya había obrado en ella. Parece ser que ahora se dedicaba a la venta de telas o a la fabricación de ropa, porque según el versículo, esta mujer tenía lino en su casa y allí ocultó a estos 2 varones. Versículo 7. Los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y después que hubieron salido, los perseguidores cerraron la puerta. Antes de que estos varones se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, y esto me gusta mucho, lo que aparece en el versículo 9, la manera como se expresa Rahab. Ella dice: sé que el Señor, tengo conocimiento de que el Señor os ha dado esta tierra. ¿Cómo sabía Rahab que el pueblo de Israel conquistaría a Jericó? A ver, en el tiempo antiguo no existían los medios de comunicación que existen el día de hoy. No existe WhatsApp, no existen cadenas de comunicación, no existían cadenas de comunicación, no había televisión, no había radio. Los únicos medios de comunicación eran los carteros, y eso tenían que ser enviados los carteros con la información. Los vigías que estaban en la ciudad, ellos vigilaban y podían ver las cosas desde lejos, pero no podían deducir lo que había en la mente y en el corazón de las personas. Así que, ¿cómo sabía Rahab que Israel conquistaría Jericó y que había sido el mismo Dios el que le había dado la orden de conquista? El versículo sigue diciendo: por eso el temor ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes de esta región están desmayados por temor a vosotros. Hay miedo en la ciudad, hay temor. Desde hace tiempo se está corriendo la noticia de la conquista. Nosotros sabemos lo que Dios ha hecho por ustedes. Nosotros sabemos lo que ustedes han hecho con el poder de Dios. Versículo 10. Porque hemos oído que el Señor secó el agua del Mar Rojo. Eso ya había ocurrido hace 40 años.
O sea, había conocimiento de historia. Cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, que habéis destruido. Pero la pregunta todavía no ha sido respondida. ¿Cómo sabía Ra y cómo sabía Jericó toda esta parte de la historia? Y esto me hace pensar lo que siempre he creído. Dios no deja sin luz a nadie. Dios envía de una u otra manera la revelación de su voluntad. Jericó no era un pueblo que estaba en ignorancia. Ni tampoco lo era toda la tierra de Canaán. No había ignorancia de la voluntad de Dios. No sé cómo Dios hizo. Mandó una revelación a través de un mensajero. Dios se encarga de revelar su voluntad a todos los seres humanos para que todos tengamos la oportunidad de cambiar. Pero según lo que enseña el capítulo 2 del libro de Josué, solo Ra y su familia aceptaron la voluntad de Dios en sus vidas. Y quizás no todos sus familiares. Rahab posiblemente en medio de su vida dolorosa como prostituta quería cambiar y escuchó un mensaje de esperanza de alguien o de alguna manera Dios se lo manifestó y ella decidió abandonar su vida licenciosa para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, pero no tenía toda la verdad, porque en aquel entonces los escritos eran escasos. Ella tuvo que aprender a vivir por fe con la poca revelación que recibió. Ahora tuvo la oportunidad de tener a dos varones del pueblo de Israel y no dudó en llevarlos a su casa y expresarles sus sentimientos. Yo sé lo que el Señor hará, yo sé lo que ustedes han hecho, yo sé todo lo que Dios hizo por ustedes a lo largo de estos 40 años. Y Rahab quiso también manifestar el deseo de formar parte del pueblo de Dios. Aún con su escaso conocimiento, solamente quería cambiar de vida y Dios la ayudó. Ahora quería ser mejor y hacer su voluntad en agradecimiento por lo que Dios había hecho por ella. Y dice el versículo número 11, al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón. No ha quedado aliento en ninguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Esta es una mujer de fe. Una mujer que ha sido mal vista a lo largo de toda la historia, cuando en realidad el Nuevo Testamento la considera un héroe de la fe. Eso es Rahab, un héroe de la fe. No necesitaba ser israelita de sangre para manifestar fe en Dios. Y Dios la salvó y le dio un grande privilegio. Ahora os ruego, dice ella, que me juréis por el Señor, que como os traté con bondad, así tratéis la casa de mi padre, de lo que me daréis una señal segura, y salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas, y de todo lo que es de ellos, y que nos libraréis de la muerte. Al parecer no tenía hijos porque no se menciona que tuviese hijos, a pesar de que tuvo una vida desordenada. Aquí vemos el propósito de Dios al cuidarla también. Ella se preocupa por su familia, por su papá, por su mamá, por sus hermanos, que quizás tenían la misma fe de ella. No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Aunque tuvieron que manifestar fe para poder entrar a la casa de Rahab y salvarse en medio de la crisis que vivía Jericó en ese momento, cuando los israelitas empezaron a rodear la ciudad. Pero eso lo estudiaremos más adelante. Versículo 14. Ellos respondieron: nuestra vida por la vuestra. Si no nos denuncias, cuando el Señor nos haya dado la tierra, os trataremos bondadosa y fielmente. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por una ventana, porque su casa era parte de la muralla de la ciudad. Les dijo: marchad al monte, para que no os encuentren vuestros perseguidores. Quedad escondido 3 días hasta que ellos hayan vuelto. Después podéis seguir vuestro camino. Ellos le dijeron: nosotros cumpliremos este juramento. No te preocupes, Rahab. Nosotros vamos a hacer que tu familia se salve. Si cuando entremos en la tierra, dice el versículo 8, atas este cordón de grana a la ventana por la cual
nos descuelgas, y si juntas en tu casa a tus padres, a tus hermanos y a la familia de tu padre, el que salga fuera de la puerta de la casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros estaremos sin culpa. Pero el que esté contigo en casa, su sangre será sobre nuestra cabeza si alguien los toca. Así que estos hombres hicieron una promesa a esta mujer, pero la promesa era condicional. Debes colocar en la ventana de tu casa esta cuerda, este telar de color rojo, de color grana, color rojo que representa la sangre, que nos hace recordar la Pascua, como los israelitas pintaron con sangre los dinteles de las puertas aquel día que pasó el ángel de la muerte y acabó con todos los primogénitos de Egipto, que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Ahora, a través de una tela roja, a través de un cinto rojo, era la identificación, la señal de que ahí había en esa casa gente que tenía fe en Dios y en lo que había hecho por su pueblo. Yo me imagino que Ra ese mismo día colocó esa cinta de color rojo, invitó a su familia, formó un grupo pequeño y vivieron atentos a las circunstancias hasta que todo sucediese, porque no había una fecha exacta de decir la próxima semana, el próximo mes, dentro de un año vamos a venir y vamos a conquistar. No, ellos simplemente dieron la advertencia y Ra tuvo que manifestar fe y convencer a su familia, a hablar con ellos, y ellos tenían que entrar a la casa y aceptar las condiciones. Esa es la fe que obra. Esa es la fe que obra. Dice el versículo 20, pero si nos denuncias, quedaremos libres de nuestro juramento. Ella respondió, así sea como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ese mismo día, no perdió tiempo. Ellos llegaron al monte y se quedaron allí 3 días hasta que volvieron sus perseguidores, que los habían buscado sin encontrarlos. Entonces los 2 varones descendieron del monte y volvieron a Josué, no al pueblo en general, a Josué, a darle las informaciones, darle el informe, y le contaron todo lo sucedido, incluyendo la historia de Ra y la promesa que le habían hecho. Dijeron a Josué, de cierto el Señor ha entregado toda esta tierra en nuestras manos, todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros. Esta historia continuará. ¿Qué pasará? Bueno, te invito a que continúes en este canal de esperanza para que sigamos en este recorrido por la historia del pueblo de Dios en el libro de Josué. Cosas importantes a destacar: cualquier persona de este mundo tiene la oportunidad de salvarse, no importa lo que haya hecho en su vida pasada. Dios puede cambiarle, como lo hizo con Ra. Y, por supuesto, se le brinda la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios. Pero otro punto destacable es que, a pesar de que Dios nos ha perdonado y nos ha transformado, nosotros los seres humanos seguimos manifestando en nuestras palabras y acciones ingratitud, porque estas personas han cambiado su vida y seguimos recordándole su pasado: pecador, adúltero, fornicario, borracho, ramera. Todavía señalamos los errores pasados de otras personas. Somos nosotros los que debemos cambiar para que reconozcamos también que Dios ha perdonado a otras personas. De hecho, Ra forma parte de aquellos que fueron precursores del Mesías, como lo fue Ruth, María. Ra también forma parte de esta genealogía de Jesucristo, el Mesías, que habría de venir como una manifestación poderosa de Dios, de su perdón hacia sus hijos. Ra dejó de ser la ramera para convertirse en un héroe de la fe. Y esto, por supuesto, nos llena de esperanza. ¿Tienes algún pecado en tu vida que no has podido quitar? ¿Has cambiado el rumbo de tu vida y has recibido el perdón de Dios, pero todavía se te critica por tus acciones pasadas? La buena noticia es que Dios tiene un libro donde registra cada una de nuestras acciones y nuestros pensamientos, y que limpia nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. Esto nos llena de esperanza. El momento es propicio para acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias. Gracias porque en la historia de Ra vemos el perdón y vemos cómo tú revelas tu voluntad
en todo tiempo a cualquier persona. Tú has hablado muchas veces y de muchas maneras, y no dejas en tinieblas a ningún ser humano. Somos nosotros los que rechazamos la luz o la aceptamos. Y hoy hemos llegado hasta aquí, hasta este momento, porque queremos hacer tu voluntad. Perdónanos, Señor, y también permítenos manifestar perdón hacia aquellas personas que han cometido errores y que ya no las han practicado. Han sido transformadas por tu Espíritu Santo, ya no son borrachos, ya no son adúlteros, ya no son ladrones, ya no son prostitutas. Ahora son tus hijos transformados con el poder del Espíritu Santo. Durante muchos años Rahab ha sido llamada la ramera, pero ella ya no era prostituta cuando conoció a estos dos varones, porque había cambiado su vida, porque tú la habías transformado. Ahora es Rahab, la héroe de la fe, la mujer que entregó su vida a ti y que ayudó a otras personas a salvarse, ayudó a su familia y ayudó a tus siervos a que pudiesen cumplir su misión. Hay muchos y muchas Rahab en este tiempo que ya han sido perdonadas, pero que lamentablemente los seres humanos todavía seguimos señalando. Perdónanos, Señor, a nosotros. Perdónanos y ayúdanos a reflejar el carácter de Cristo donde quiera que estemos. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo explicativo por el día de hoy. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.